Bien, este será nuestro proyecto para este capítulo. Vamos a hacer el montaje de un lector de RFID. Y para esto voy a usar dos tarjetas. Aquí tengo un pin y una tarjeta típica. Entonces el primer proyecto consistirá en pasar estos códigos a través de esta RFID y ver en pantalla cuáles son los códigos asignados a estas tarjetas. Y de esta manera haremos un proyecto para poder leer estas tarjetas. Bien, estas serán nuestras conexiones. Vamos a trabajar con esta tarjeta RFID que tiene las conexiones que ves en la parte inferior. Hay una conexión llamada SDA, SCK, MOSI, MISO, IRQ, GND, RST y la conexión del voltaje. Entonces, estas conexiones deben quedar de la siguiente manera en tu tarjeta. Deben aparecer, así como lo ves en la parte inferior, estos pines los vas a conectar a tu tarjeta RFID y los pines correspondientes al número 9 al 13 van a ir desconectados a estos pines según los colores. Para que te quede más claro, veamos una representación en Tinkercad de cómo hacer esto. Bien, entonces vamos a diseñar nuestro circuito básico de RFID para que aprendas cómo debes hacer las conexiones con tu tarjeta Arduino y de esta manera probar la lectura de RFID. Entonces básicamente vamos a utilizar la aplicación Tinkercad que hemos utilizado a lo largo del proyecto para poder trabajar la manera virtual y tú lo puedes ir haciendo con tu tarjeta física. Entonces vamos a buscar nuestra tarjeta Arduino y la vamos a colocar aquí en pantalla. Adicionalmente vamos a utilizar una placa de pruebas y podemos utilizar la placa de pruebas pequeña y la placa la puedes colocar aquí. Bien, como esta aplicación no posee como tal una herramienta que se llame un circuito de RFID, vamos a usar un conector de 8 pines y este conector de 8 pines lo vamos a colocar aquí en el tablero y te coloco ahorita cómo deben quedar estos conectores sobre la placa. Entonces, este que es el pin 1 de la conexión, vamos a voltearla y entonces el pin 1 debe quedar aquí al lado izquierdo. Ahora te coloco la equivalencia de los pines. Bien, y vamos a colocar esto por acá. Bien. Y en nuestra tarjeta Arduino le damos a dar la vuelta para que los pines queden hacia el lado que lo vamos a utilizar, estos pines. Entonces empecemos nuestras conexiones. Entonces bajemos un poco esto. Podemos esconder aquí para tener más espacio. Listo. Y entonces observa lo siguiente. Primero vamos a energizar nuestra placa. Entonces vamos a tomar aquí y sacamos un hilo de 3.3 voltios. Use el conector de 3.3, para este caso no utilices el de 5 voltios. Y lo pasamos aquí a la energía positiva de nuestra placa de pruebas. Y vas a tomar un ground. Y este ground también lo vas a jalar. Y lo vamos a colocar aquí para nuestra placa. Bien. Ahora vamos a empezar a conectar estos pines, que son los equivalentes, según ves ahí en la tableta que te coloco abajo, son los equivalentes para este circuito. Y entonces vamos a colocarlos en este momento. Entonces inicialmente vamos a coger este primer pin, que esta es la línea de corriente de este pin, y le vamos a jalar un hilo. Y este hilo lo haremos hasta el pin número 10 del Arduino. Entonces aquí lo pones al pin número 10. Vamos a ponerlo aquí un poquito más al lado. Y simplemente le vamos a hacer una pequeña curvita para que llegue al 10. Listo. Este va a ser el primer pin de tu RFID que va conectado al 10 del Arduino. Luego el segundo pin, que es el número 2 que está acá, lo vamos a jalar al pin 13 del Arduino y este lo vamos a colocar en color amarillo.
para que cuadre con las conexiones que te mostré en el diagrama real. Ahora vamos a tomar este pin 3 y este pin 3 lo vamos a jalar hasta el pin número 11 del Arduino. Entonces aquí hacemos esto, ponemos por acá y lo ponemos al 11. Y este pongámoslo en color blanco. Bien, el siguiente pin, el pin número 4, este pin lo vamos a pasar hasta el pin número 12. Entonces lo vamos a jalar acá y lo llevamos al 12. Y este pin le vamos a colocar un color naranja en el hilo. Bien, este quinto pin que está acá, este es el IRQ, el pin equivalente para el RFID, pero pues entonces no lo vamos a utilizar, ese no se coloca en este momento. El siguiente pin lo llevas a tierra, entonces simplemente lo jalas y lo colocas aquí al ground. El siguiente pin, que es este, que viene a ser el pin 7 de tu RFID, lo vamos a tomar y lo vamos a pasar hasta el pin número 9 del Arduino. Entonces jalémoslo aquí un poquito y lo llevamos al número 9. Y este colócalo en color azul. Y el último pin, el pin 8 de tu RFID, lo vas a conectar al voltaje. Y este coloquémosle un color naranjado para que se parezca al físico que hicimos con la tarjeta real de Arduino. Y listo, este sería el diagrama de conexión. Ten en cuenta que aquí conectarías los pines de tu RFID utilizando este conector de 8 pines para que tomen los datos aquí como están configurados. Bien, entonces ahora vámonos al programa y en Arduino hagamos un programa para que nos lea esta tarjeta RFID y probemos cómo hacemos para leer una tarjeta de RFID utilizando C++. Bien, entonces ingresemos a Arduino y vamos a trabajar este programa. Para esto vamos a incluir una librería, que es una librería nueva, que se llama la MFRC 522.h. Esta librería no viene por defecto en la instalación de nuestro sistema Arduino. Tenemos que bajarla. Entonces recuerda, aquí por programa usas incluir librería, administrar bibliotecas, y aquí en la consulta que aparece él se conecta aquí a internet y te trae cuáles son las últimas librerías que tenemos de Arduino. Vas a escoger el nombre MFRC 522. Y entonces aquí aparece la librería. Mira, aquí apareció esta librería. Aquí dice que está instalada. Yo ya la tengo instalada. En tu caso aparecerá que no la has instalado. Entonces aquí al ladito derecho va a aparecer un botón que dice instalar. Entonces simplemente la instalas. Y luego simplemente cierras. Una vez la tengas instalada ya no te pondrá ningún problema tu Arduino y ya podrás usar esta librería para poder controlar tu RFID. Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es usar el objeto y vamos a crear un objeto RFID, le voy a colocar ese nombre, para definir la conexión. Entonces voy a decir lo siguiente, MFRC 522. ¿Y cómo le quiero colocar a mi objeto? Lo voy a llamar RFID, le voy a colocar ese nombre simplemente. Y coloco los pines donde está conectado este objeto. En este caso estamos usando el pin 10 y el pin 9. Bien, y a continuación simplemente vamos a crear el Void Setup. Y en el Void Setup haremos vamos a utilizar el monitor en serie para que veas el resultado, para que veas el código de la tarjeta o del pin cuando lo utilicemos. Entonces esto es simplemente para visualización, ¿no? Entonces vamos a usar el serial.begin, lo puedes inicializar a 9600 baudios y en este caso nos activa el monitor en serie. ¿Para qué? Para que después, cuando yo coloque ya el lector de la tarjeta,
pues simplemente él te muestre cuál es ese código de tarjeta para que tú lo puedas evaluar. Recuerda que este programa solamente va a leer la tarjeta, pero no va a tomar ninguna acción de ningún otro tipo. Ahora tenemos que inicializar el lector RFID y para eso tenemos que hacer dos cosas. Usamos lo siguiente, spi.begin. Esto es una función básicamente que lo que hace es inicializar este lector. Y ahora colocamos el nombre de nuestro objeto que le pusimos rfid.pcd_init y esta es una función. Recuerda que te decía que este es el nombre del objeto. Si yo lo definí aquí con otro nombre, tú le puedes colocar el nombre que tú quieras. Ese mismo nombre lo debes usar aquí abajo. Y esta es la función pcd_init. Lo que hace básicamente es empezar la irradiación del RFID para activar la tarjeta y que empiece a hacer lectura de la tarjeta. Bien, eso es todo lo que hay que hacer en el void setup. Ahora hagamos el void loop. En el void loop, entonces podemos hacer lo siguiente. Abres y cierras corchete y empezamos a trabajar acá. ¿Y qué vamos a colocar aquí? Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, sigue mis pasos para que aprendas cómo puedes leer una tarjeta. Entonces le dices if, colocas el nombre de tu objeto, recuerda como lo definiste. Si yo lo definí aquí con otro nombre diferente a RFID, pues coloca el nombre que tú lo tengas. If RFID punto, y aquí colocas lo siguiente, tiene que quedar exactamente igual, PICC raya al piso is new card present, es una función propia de esta librería MFRC 522 y acuérdate que el i es ampersand ampersand RFID punto pick read card serial. Tiene que quedar exactamente igual como te lo acabo de colocar. Recuerda, si aquí está mayúscula, escribe mayúscula. Y aquí cada una de las palabras is empieza en mayúscula, new empieza en mayúscula, card, present en mayúscula. E igual acá, pick con doble C, read con R mayúscula, card con R mayúscula, serial con S mayúscula. Y esta parte lo que hace es de preguntar, simplemente está preguntando constantemente si hay una tarjeta presente, o sea, si detecta una tarjeta para leerla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invocar a una función para que me traiga ese código, para que lea el código. Entonces esto primero lo que hace simplemente es leer o detectar una tarjeta, pero no le está leyendo el código todavía. Entonces creemos una función que lo que vamos a hacer es pues hacer la lectura de la tarjeta. Entonces voy a crear un string que diga, por ejemplo, user ID. Voy a crear una variable llamada así, UID, user ID, y voy a llamar a una función que se va a llamar getUID. Esta función ahorita te explico y la vamos a hacer. Pero básicamente es que yo quiero crear una función que vaya y lea el user ID de esa tarjeta. Y a continuación quiero que imprima serial.println y quiero que imprima lo siguiente, RFID ID. Me coloque ese titulito simplemente para que tú veas. ¿Y qué quiero que imprima? UID, que es la variable que acabo de crear aquí arribita, que va a contener el resultado de la lectura, o sea, va a traer el código correspondiente a esa tarjeta. Eso es toda la parte del void loop. Y aquí le colocamos un delay de 10 milisegundos, puede ser, simplemente para evitar el rebote y que él constantemente esté siempre leyendo las tarjetas. Ahora bien, vamos y hacemos la función getUID. Entonces decimos string getUID es una función, abrimos y cerramos corchetes. Bien, ahora ¿qué sigue? Creemos una variable que se llama string, que se va a llamar UID, que va a contener inicialmente un código vacío. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer la siguiente fórmula. Esta fórmula es estándar para determinar un código de una tarjeta de RFID. Tenemos que hacer un ciclo for. Voy a usarlo con una variable, por ejemplo, entera llamada i.
que va desde 0 hasta que i sea menor al objeto RFID UID.size y más. Esto es estándar, o sea, no te preocupes aquí de pronto, no, que por qué es esto y RFID UID, no, simplemente acuérdate que colocamos que RFID era el nombre de mi objeto, el que definimos acá arriba. Mira, subamos y aquí definimos que mi objeto se llamaba RFID. Si tú le pusiste otro nombre, pues le pusiste mi lector o alguna cosa así, pues aquí colocas mi lector.uid.size y hacemos el ciclo for. Y dentro del ciclo for, ¿qué vamos a hacer dentro del ciclo for? Hacemos lo siguiente. Vamos a colocar UID, que es la variable, más igual, y le colocamos lo siguiente: el nombre del objeto RFID que yo creé, punto UID byte de la posición i menor a 0 x10 interrogación 0 2 puntos vacío punto y coma. Esto, como te decía, es estándar. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente ir sumando byte por byte cada uno de los caracteres que estoy leyendo de la tarjeta y voy creando una variable que la voy sumando. Y ahora la convierto. Voy a usar un conversor para hacer esta conversión para que quede como en formato diferente. String, y abrimos, nombre de mi objeto RFID que definí, punto UID byte, tiene que quedar así con la B mayúscula, posición i, x, o sea, conversión a hexadecimal. Y listo, ahí ya tengo yo ese ciclo for, que lo que hace básicamente es obtener el ID de la tarjeta mediante la lectura byte por byte del contenido. Y ahora, por último, lo que hago es decir lo siguiente: el objeto RFID punto, y usamos la función pick alt a. Esta función lo que hace es detener la lectura, o sea, ya con el ciclo for lee byte por byte esa cadena que contiene el chip que tiene tu tarjeta de identificación o el pinner, y luego simplemente la detiene y la devolvemos. Entonces, si yo retorno, aquí en el ciclo for estuve cargando la variable, aquí me quedó, era más igual, aquí voy cargando la variable byte por byte, detengo la lectura, pick raya alt a, tiene que quedar así con mayúsculas, las que estén en mayúscula y minúscula el resto, y retorno ese UID, que es simplemente una variable de tipo string. Entonces, esta función sencilla es la que realmente va a hacer la lectura, y simplemente él me devuelve aquí la lectura a través del llamado a la función e imprime ese código. Listo, entonces ya terminamos el programa, compilémoslo, verifiquemos que no nos ha quedado mal la sintaxis. Por aquí me quedó algo mal, a ver, dice la variable o loop declarada void, bueno, me faltó acá paréntesis, y volvemos y compilamos. Listo, dice RFID UID no declarado, aquí me equivoqué, es RFID.UID. Eso nos pasa por escribir tan rápido aquí en la programación. Volvemos a compilar y ya quedó el programa compilado. Entonces recuerda que en la parte de abajo de tu Arduino debe decir que está compilado. Y luego simplemente usamos aquí el botón subir y vamos y vemos el resultado de cómo nos quedó este proyecto. Listo, ya tenemos nuestro circuito listo. Entonces, este es un RFID básico de lectura. Les voy a pasar primero el pin y observa el puerto en serie para que veas qué código me retorna. Él me dice que este es el 67D7AF5F. Ahora voy a pasar una tarjeta. Y observa que él me bota otro código, 57257E63. Vuelvo a pasar la tarjeta y observa que arroja el mismo código. Lo mismo sucede con el pin. Al volver a pasar el pin, siempre me va a reconocer cada código de los que yo tenga disponibles en mi RFID.
De esta manera hemos visto cómo podemos implementar un circuito de lectura RFID y ahora lo que nos resta es crear una matriz de datos que contenga cuáles son los pines válidos y vamos a agregarle unos LEDs a este experimento para que cuando el código sea válido automáticamente se prenda un LED verde y cuando el código no sea válido se prenda un LED rojo. Ten en cuenta la forma de aplicar estos conceptos. Podrías aplicarlo en puertas de acceso, en control de acceso de clientes, en control de acceso de vehículos o en cualquier dispositivo que tú quieras utilizar para lectura de pines, incluyendo por supuesto la lectura de la tarjeta de acceso del personal a la empresa.